Encontré un mensaje oculto en las paredes de mi nueva casa. Huyan antes de que él regrese. Los vecinos dicen que el dueño anterior escribió esas palabras antes de desaparecer, y su descripción coincide con la de mi esposo. Me llamo Clara, y durante los últimos 6 meses, mi vida ha sido una sinfonía de cajas de cartón, polvo de yeso y promesas de un futuro mejor. Habíamos comprado una casa antigua, un chalet de estilo Tudor en las afueras de la ciudad. Era el sueño de Martín, mi esposo, y, por extensión, el mío. Él la veía como un proyecto, una base sólida para nuestra nueva vida, después de que su carrera como consultor de seguridad nos obligara a movernos constantemente. Yo la veía con una mezcla de emoción y pánico ante la cantidad de trabajo que implicaba. La casa era hermosa, con techos altos y una historia palpable en sus vigas de roble, pero necesitaba una reforma total. Martín, con su aire de hombre práctico y resuelto, se encargó de las negociaciones, de la mudanza, de cada detalle. Yo solo tenía que elegir el color de la pintura. Él siempre ha sido el motor de nuestra relación, el hombre con la visión y la fuerza para llevarla a cabo. Su determinación siempre me ha resultado atractiva, aunque a veces, su control pudiera sentirse un poco asfixiante. La renovación empezó por la habitación más grande, la que iba a ser nuestro dormitorio. Martín estaba de viaje de negocios, lo cual era frecuente, así que yo me armé de valor y empecé a raspar el papel tapiz que llevaba allí décadas. El papel era de un color azul verdoso enfermizo, y al quitarlo, sentí que estaba descubriendo la piel de la casa, revelando sus secretos. Trabajé durante horas hasta que mis brazos ardieron. Estaba a punto de darme por vencida cuando, detrás de una capa particularmente obstinada de papel pegado, noté una mancha oscura y desigual en el yeso. Al principio, pensé que era humedad, pero al pasar mi dedo, sentí una textura rugosa, como si alguien hubiera grabado o raspado la superficie antes de pintar sobre ella. Me arrodillé, mi linterna frontal iluminando el área. Con cuidado, raspé la mancha hasta que el yeso se desprendió, revelando lo que había debajo. No era un daño estructural ni moho. Eran palabras, grabadas con algo afilado, quizá una llave o un clavo, y luego cubiertas de manera apresurada con la pintura original. Tuve que parpadear varias veces para asimilar la frase. La caligrafía era frenética, las letras grandes y erráticas, impregnadas de desesperación. Huyan antes de que él regrese. El miedo me golpeó primero en el estómago, un frío repentino que no tenía nada que ver con el aire de la casa. Mi mente, siempre racional, intentó encontrar una explicación lógica, una broma de los anteriores dueños, la tontería de un adolescente, un grafiti sin sentido. Pero la intensidad de la advertencia, el hecho de que había sido ocultada con tanto celo, me gritaba que era real. Alguien, desesperado, había intentado salvar al próximo habitante. Martín regresaría a la mañana siguiente. Sabía que si se lo mostraba, lo descartaría como basura sentimental y lo cubriría inmediatamente. Sentí un impulso protector hacia esas palabras, como si fueran la única verdad que la casa me ofrecía. Tomé una foto con el móvil y volví a cubrir la frase con un poco de papel tapiz suelto. A la mañana siguiente, Martín llegó, radiante y lleno de energía. Besos rápidos, charlas sobre el trabajo y su impaciencia por ver el progreso de la casa. Estaba tan feliz y entusiasmado con la reforma que me sentí estúpida por haber dejado que una simple frase me asustara tanto. Pero por la tarde, mientras regaba las macetas en el porche, una anciana se acercó a la valla. Era la señora Peterson, nuestra vecina de al lado, una mujer de ojos penetrantes y un aire de quien lo ha visto todo. Después de las formalidades, su voz se hizo baja y conspirativa. «Es bueno ver gente nueva en la casa», dijo, mirando el edificio con una expresión de cautela. «Espero que tengan mejor suerte que el último propietario». Le pregunté por él, por el hombre que había vendido la casa tan rápido y de manera tan discreta. «Oh, no la vendió», susurró, inclinándose más.
El señor Elías Vance, él desapareció. Un día, su coche se fue del camino de entrada y no regresó. Era un hombre extraño. Muy reservado, con mucha prisa por terminar la casa. Y escribió esas palabras en la pared antes de irse. Yo vi la ambulancia llevándose a su esposa un par de semanas antes de que él desapareciera también. El aire se me fue de los pulmones. ¿Qué palabras? ¿Cómo las sabe? La señora Peterson me miró fijamente. Las vimos cuando la policía entró a investigar, antes de que las cubrieran. Decían, huyan antes de que él regrese. Era una advertencia, supongo, para el pobre Elías. Pero lo más inquietante. La anciana hizo una pausa dramática, clavando sus ojos grises en los míos. Lo más inquietante es que el señor Vance era un hombre alto, con una cicatriz tenue sobre la ceja izquierda, y trabajaba en algo secreto, con ordenadores. Su descripción física, y su manera de hablar, son idénticas a las de su Martín. Mi mundo se detuvo. Martín, mi esposo, el hombre con la cicatriz casi imperceptible sobre la ceja izquierda, el consultor de seguridad que pasaba la vida viajando y que ahora estaba obsesionado con esta casa. Tenía el mismo aspecto y el mismo trabajo que el hombre que había desaparecido después de advertir a otros. Regresé a la casa, mis piernas temblando. Me encerré en el dormitorio, arranqué el papel tapiz y volví a mirar la frase oculta. Ya no era una broma. Era un grito de desesperación dirigido a mí, Clara, por un hombre que se parecía a mi esposo y que había huido de lo que él mismo se había convertido. La conversación con la señora Peterson había detonado una bomba de relojería en mi cabeza. La cicatriz, el trabajo secreto, la obsesión con la casa. Todas las piezas encajaban con mi esposo, Martín, pero se referían a Elías Vance, el hombre desaparecido que había dejado una advertencia grabada en la pared de mi futuro dormitorio. La frase ya no era una simple mancha en el yeso, era una huella dactilar de terror. Mi primer impulso fue confesarle todo a Martín, pero el miedo era demasiado grande. Él era mi ancla, el hombre que me había prometido seguridad. Pero ¿y si él era el peligro? ¿Y si Elías Vance no solo se parecía a Martín, sino que era él, y yo estaba viviendo con un hombre que había borrado su pasado y que ahora estaba regresando a la escena de su crimen? Su control, que antes me parecía protector, ahora se sentía como una jaula. Mi trabajo comenzó discretamente, en la penumbra de mi propia casa, usando la conexión a Internet y el viejo portátil que Martín nunca revisaba. Necesitaba saberlo todo sobre Elías Vance. Busqué en archivos públicos, noticias locales y redes sociales que llevaban años inactivas. Encontré un artículo de un periódico local de hace unos 3 años sobre una misteriosa desaparición en la zona. El artículo confirmaba los detalles de la señora Peterson. Elías Vance, consultor de seguridad, desapareció repentinamente de su casa de estilo Tudor. La policía lo buscó sin éxito. Se mencionó que su esposa, Clara, una coincidencia que me heló la sangre, había sido ingresada en un centro de salud mental 2 semanas antes de su huida, citando estrés extremo y paranoia. El artículo incluía una foto. La imagen era granulada, pero inconfundible. Elías Vance era, física y estilísticamente, idéntico a Martín. El mismo cabello oscuro, la misma línea fuerte de la mandíbula, y sí, la sutil cicatriz sobre la ceja izquierda. No era solo un parecido. Era la misma persona. La única diferencia era la expresión. Elías Vance en la foto parecía demacrado y asustado. Martín siempre parecía seguro y sereno. Mientras mi cabeza daba vueltas con la evidencia, mi atención se centró en la esposa de Elías, la otra Clara. La idea de que una mujer con mi mismo nombre hubiera sido enviada a una clínica por paranoia justo antes de la desaparición de su esposo me hizo temblar. ¿De qué huía Elías? ¿Y qué había vuelto loca a su esposa? El secreto que compartían se había llevado a su mujer y le había obligado a huir.
Me senté en el suelo de mi estudio, con la lista de nombres y fechas bailando ante mis ojos. Martín y Elías. Los dos nombres se superponían en mi mente, creando una figura que era al mismo tiempo mi amado esposo y un fugitivo aterrado. Cuando Martín regresó del trabajo esa noche, yo había cubierto la frase en la pared y había borrado todo rastro de mi investigación. Intenté actuar con normalidad, preparando la cena y escuchando sus anécdotas sobre su viaje. Pero mis ojos estaban clavados en su rostro, buscando una grieta, una señal del terror de Elías. Mientras estábamos sentados a la mesa, hablando de los planos de la casa, Martín me hizo la primera pregunta que me pareció extraña, una pregunta que, bajo la luz de la advertencia oculta, sonó siniestra. Cariño, he notado que has raspado mucho papel tapiz en el dormitorio, comentó con una sonrisa. Su tono era casual, pero su mirada era inusualmente intensa. ¿Encontraste algo interesante? ¿Algún tesoro escondido? Sabes, esas casas viejas a veces guardan sorpresas. El tenedor cayó de mi mano y resonó en el plato. Mi pulso se disparó. La pregunta era demasiado directa, demasiado cercana a la verdad que yo había descubierto. ¿Sabía él que yo había quitado el papel tapiz? ¿Estaba probándome? ¿O acaso él mismo había revisado la pared y quería asegurarse de que el mensaje seguía oculto, o peor aún, quería asegurarse de que yo no lo había visto? Intenté respirar y recuperarme, sonriendo débilmente. No, nada, solo yeso viejo y un poco de humedad. Mucho trabajo, eso sí. No hay tesoros, solo mucho polvo. Martín se encogió de hombros, la sonrisa volvió a ser suave y tranquilizadora. Una pena. Bueno, ya lo cubriremos con la imprimación mañana. Lo importante es que sea un lienzo en blanco para nosotros. La frase, un lienzo en blanco, resonó en el silencio de la cocina. No quería un lienzo en blanco, quería que mi casa y mi esposo tuvieran un pasado honesto. Pero él, o Elías, claramente necesitaba borrar cualquier rastro. El incidente, aunque aparentemente trivial, me confirmó que mi investigación no era producto de la paranoia. Martín estaba vigilando la pared. Y el tiempo de la huida, tal vez, estaba acercándose. La pregunta de Martín sobre si había encontrado algún tesoro escondido me había dejado temblando. Su serenidad era una armadura impenetrable, y su vigilancia sobre la pared era la prueba de que el peligro no era solo una mancha de pintura vieja. No podía seguir investigando a Elías Vance, tenía que investigar a Martín y a la otra Clara, la que había sido silenciada. Mi prioridad era encontrar a la esposa de Elías Vance. El artículo mencionaba que había sido ingresada en un centro de salud mental 2 semanas antes de la desaparición de su marido, citando estrés extremo y paranoia. Eso, para mí, no sonaba a enfermedad, sonaba a terror provocado por una verdad inconfesable. Usando el nombre Clara Vance y el año de su ingreso, hice la búsqueda más delicada hasta ahora. Mi trabajo me había enseñado la paciencia, y la necesidad me enseñó la astucia. Me puse en contacto con una antigua colega que trabajaba en archivos médicos y, bajo el pretexto de un proyecto de genealogía complejo, logré obtener el nombre del centro y, eventualmente, la confirmación de que la otra Clara seguía ingresada bajo estricta supervisión. Lograr verla fue casi imposible. El centro tenía protocolos de seguridad draconianos. Tuve que inventar una historia compleja, que era una pariente lejana buscando información de un tío perdido y que creía que la señora Vance podría tener las claves genealógicas. Finalmente, después de mucha insistencia y mostrar mi documento de identidad, lo cual fue una ironía aterradora, me concedieron 10 minutos de visita. La otra Clara era una sombra de la mujer de la foto del periódico. Estaba sentada en una sala blanca e impersonal, su mirada perdida. Era imposible no sentir una conexión inmediata y escalofriante con ella. Teníamos el mismo nombre, compartimos una casa y, presumiblemente, al mismo hombre. Me presenté,
y al escuchar mi nombre, su expresión se tensó. Le hablé de Elías, de la casa, de la mudanza. Su respuesta fue un murmullo incoherente sobre el azul verdoso, el color del papel tapiz y el ruido de los archivos. Estaba al borde de las lágrimas, pero sus palabras estaban codificadas por el trauma. Desesperada, me acerqué y susurré la frase de la pared, la única verdad que ambas compartíamos: huyan antes de que él regrese. Al escuchar la frase, la mujer que había sido Clara Vance se congeló. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de un terror lúcido. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente y, con una voz baja y rápida que la medicación no podía ahogar, me dio la única pista que podía. No fue la pared, fue la red. La lista negra. La tiene oculta en el silencio. Luego, las enfermeras entraron, la separaron de mí suavemente y me indicaron que mi tiempo había terminado. Salí del centro con su mensaje resonando en mis oídos. La lista negra. El silencio. Eran términos que sonaban a espionaje, a información sensible propia del trabajo de Martín, el consultor de seguridad. Cuando volví a casa, Martín seguía en el trabajo. Sabía que la lista negra no sería un documento en papel. Sería algo digital, algo oculto en sus archivos de seguridad. Mi única opción era acceder a su ordenador de trabajo. Martín tenía su oficina en el sótano, una habitación hermética con doble cerradura y un ordenador encriptado. Era su fortaleza. Sabía que sus contraseñas eran complejas, pero recordé una vieja costumbre suya. Siempre usaba una clave de acceso ligada a un evento traumático en su vida, algo que solo él y yo conocíamos íntimamente. Después de varios intentos fallidos con nombres de familiares y fechas de aniversario, probé con la fecha del incidente de tráfico que le dejó la cicatriz sobre la ceja izquierda. Él nunca hablaba de eso, era su única vulnerabilidad física. Al teclear la fecha del accidente, el sistema emitió un suave acceso concedido. Una vez dentro, navegué por sus archivos encriptados de consultoría. Encontré una carpeta llamada Proyectos Inactivos y dentro, una subcarpeta de un solo archivo con el nombre, Proyecto Silencio. Lo abrí, y lo que vi hizo que la sangre se me helara. No era una lista de nombres de terroristas ni de criminales. Era una lista de identidades, personas que habían desaparecido del radar, que habían sido borradas digitalmente. Y cada identidad borrada tenía un perfil completo de reinvención, nuevos nombres, nuevas historias, nuevos trabajos. Era un sistema de limpieza digital para fugitivos y testigos protegidos de alto nivel. Martín, o Elías, no era un simple consultor, era el arquitecto de un programa masivo de borrado de identidades. Al final del archivo, en una sección llamada Pendientes, había un solo nombre, tachado de forma digital con una línea roja gruesa. El nombre era Elías Vance. Y justo debajo, con la fecha de la compra de la casa, había un nombre nuevo, sin tachar, esperando ser borrado y reinventado: Clara. Martín me había traído a la casa para desaparecerme. Él regresaba a la casa de su huida, no para matar, sino para borrar el último rastro de su identidad anterior, incluyendo a su segunda esposa con el mismo nombre. Yo no era su esposa, yo era un cabo suelto que él estaba a punto de cortar. Y el tiempo se me estaba agotando. La imagen en la pantalla, mi nombre junto a la línea roja que borraba a Elías Vance, no dejó lugar a dudas. Yo no era la esposa amada, yo era el próximo nombre en la lista negra, la identidad que Martín había regresado a esta casa para eliminar y reemplazar. La casa de estilo Tudor no era nuestro sueño, era la última parada antes de mi desaparición. Mi primer instinto, el más primitivo, fue el de la huida inmediata. Podría haber tomado el coche, conducido hasta la estación de policía más cercana y entregar el disco duro de Martín. Pero recordé la advertencia frenética de la otra Clara: no fue la pared, fue la red. Martín era un consultor de seguridad. Si intentaba huir,
él sabría de inmediato. Su sistema de seguridad encriptado no estaba solo en su ordenador, estaba en la casa. Yo era, literalmente, un objetivo marcado en su propio sistema. Si me iba, él lo sabría antes de que yo llegara al final de la calle. La única opción que me quedaba era la más aterradora, la confrontación. Tenía que usar el elemento sorpresa, la única ventaja que me quedaba, para obligarlo a confesar la verdad antes de que pudiera neutralizarme. Tenía que convertirme en la paranoica que la otra Clara se había visto obligada a hacer. Imprimí la captura de pantalla de la lista negra y la guardé en mi bolsillo. Apagué su ordenador y salí del sótano, asegurándome de cerrar las 2 cerraduras y de que la habitación pareciera intocada. La casa se sentía como un set de filmación donde el asesino iba a entrar en cualquier momento. Cuando Martín regresó, trajo consigo el olor a metal pulido y a la determinación fría que siempre me había fascinado. Estaba relajado, sonriente, hablando de los planes para cenar y el trabajo de imprimación que haríamos en el dormitorio mañana. Esa palabra, imprimación, era el temporizador para mi vida. Intenté mantener la calma. Preparé café fuerte en la cocina y lo llevé a su pequeña oficina temporal, una mesa en el salón. Me senté frente a él, mi corazón martilleando contra mis costillas. Martín, empecé, mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos. Necesito hablar contigo sobre la casa. Sobre el dueño anterior. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de interés profesional. Elías Vance. Un hombre sin suerte, según los vecinos. Desapareció sin dejar rastro. ¿Qué pasa con él, Clara? No es sobre él, es sobre su esposa, dije, mirándolo fijamente. La otra Clara. Ella está en una clínica. Hablé con ella. Me dijo que te dijera algo, no fue la pared, fue la red. La lista negra. El efecto fue inmediato y absoluto. La máscara de serenidad de Martín se resquebrajó. Sus ojos se oscurecieron y su mandíbula se tensó, revelando al hombre que había sido Elías Vance, el fugitivo, el arquitecto de la desaparición. El café que sostenía se derramó en la mesa. ¿Qué has hecho? Su voz era un susurro gutural, despojado de toda calidez. Te dije que no te involucraras en chismes de vecinos. Eso es paranoia, Clara. Y ya sabes lo que le pasa a la gente paranoica. No es paranoia si es verdad, Elías, repliqué, usando el nombre que no le correspondía. El nombre que él había intentado borrar. La pared decía, huyan antes de que él regrese. Pero la red dice que regresaste. Regresaste a terminar el trabajo. Saqué la captura de pantalla de mi bolsillo y la puse sobre la mesa, justo en medio del charco de café. Era la prueba, mi nombre junto al de Elías Vance, esperando el borrado. ¿Quién soy, Martín?, exigí, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con mi rabia. Soy tu esposa, o soy el último cabo suelto de Elías Vance, el hombre que abandonó a la primera Clara para empezar de nuevo, solo para tener que borrar a la segunda cuando regresaste a esta casa. Él no negó la evidencia, no intentó mentir. Se hundió en la silla, y por un instante, vi al hombre aterrado de la foto del periódico. No iba a hacerte daño, Clara, dijo, su voz ahora baja y derrotada. Solo iba a protegerte. El programa de protección que diseñé, el Proyecto Silencio, no es un borrado de criminales. Es el borrado de testigos. Elías Vance no desapareció, lo borraron. Yo diseñé el sistema para escapar de la misma gente que me persigue. Ellos me dieron mi nueva identidad, Martín, para protegerme después de que descubrí la verdad sobre la red de corrupción para la que trabajaba. Pero al comprar esta casa, a la que llamaron lienzo en blanco, cometí un error. Regresé a la escena del crimen, y la alerta se activó. Señaló la pantalla, la línea roja sobre mi nombre significa que la organización me encontró,
porque compré esta casa de nuevo. Ellos creen que volví por venganza. Te puse en la lista negra, para darte una nueva identidad y sacarte de la casa, para que ellos no te encontraran y te usaran como palanca contra mí. No iba a borrarte, Clara. Iba a salvarte. Me miró con desesperación. La otra Clara se volvió loca de verdad, pero no por mí. Fue por el miedo a la organización. Ella sabía demasiado, y su ingreso fue mi única manera de mantenerla con vida. Te lo juro, solo soy un testigo asustado que intenta que la misma gente que encendió el fuego en la vida de Elías Vance no lo encienda en la de Martín. La revelación me dejó tambaleando. No era un asesino, era un fugitivo acorralado que usaba a su propia esposa como parte de su plan de escape. La advertencia en la pared no era para la próxima víctima, era de Elías a Elías: huyan antes de que él regrese a este lugar, activando su propia trampa. Ahora, Martín había activado la alarma. Y nosotros dos, un fugitivo y su esposa sin saberlo, estábamos oficialmente en peligro. El tiempo para la imprimación había terminado. La verdad, servida con un regusto a café derramado y miedo, me dejó helada. No estaba casada con un asesino, sino con un testigo aterrado que había borrado su vida para protegerse de una organización cuyo alcance yo apenas podía imaginar. La amenaza era real, y la hora de la imprimación, la hora de mi borrado de identidad, era, en realidad, la hora de mi salvación. Martín, o Elías, ya la distinción se había vuelto borrosa, estaba destrozado, pero su mente de consultor de seguridad seguía funcionando a una velocidad impresionante. No hay tiempo para la rabia, Clara, me dijo con urgencia. Si el sistema me marcó por volver aquí, significa que la organización sabe que volví a un lugar personal. Van a vigilar esta casa. Si intentas huir, si te comunicas con alguien, nos exponemos a ambos. La decisión de confiar en él no fue romántica, fue de supervivencia pura. Él era el único que entendía el sistema, y yo, con mi acceso a archivos y mi apariencia inofensiva, era la única que podía moverse por el mundo real sin levantar sospechas. Dime qué es la organización, exigí, mirando la pantalla del proyecto Silencio. ¿Y por qué es tan peligroso tu regreso? Martín me explicó que la organización era una red de inteligencia privada que trabajaba para gobiernos y corporaciones oscuras, dedicada a la manipulación de información y la neutralización de amenazas. Él no solo había borrado identidades, también había visto y guardado el código fuente de las operaciones de la red, la prueba irrefutable de sus métodos. Por eso lo perseguían. La casa de estilo Tudor, la que había sido el último hogar de Elías Vance, era el punto cero de su borrado. Al volver, la organización asumió que estaba desenterrando el código. Ellos no querían que volvieras, dije, sintiendo un escalofrío. Y yo soy tu conexión emocional. Soy la palanca. Exacto, confirmó. Tengo que meterte en el sistema de reinserción ahora mismo. Te daré una nueva identidad, una cuenta, pasaportes, todo. Necesitas desaparecer antes de que el equipo de neutralización llegue aquí. Pero yo negué con la cabeza. La idea de huir, de convertirme en otra persona y vivir con el miedo constante que la otra Clara había sufrido, me resultaba intolerable. No voy a huir, Martín, dije con firmeza. Y no voy a convertirme en un fantasma como la otra Clara. Tú tienes el Proyecto Silencio, la herramienta para borrar vidas. Si la organización es tan peligrosa, necesitamos usar esa herramienta para exponerla, no solo para escapar de ella. Mi idea era simple y terriblemente arriesgada. La organización se basaba en el anonimato. Si les quitábamos el anonimato, los neutralizábamos. El Proyecto Silencio no es solo para borrar testigos, argumenté, señalando el código en la pantalla. Es un sistema de gestión de identidad. Podemos usarlo para desborrar a la gente.
podemos revertir el proceso y exponer a los cabecillas de la organización, dándoles nuevas identidades que los hagan visibles y rastreables. Martín me miró con asombro, luego con admiración, y finalmente con la intensidad de un hombre que ve una salida imposible. Es una locura. Es el código fuente. Tendríamos que inyectar una bomba de verdad en su sistema maestro. Si lo hacemos, no habrá dónde esconderse. Ya no tenemos dónde escondernos, Elías, le recordé, usando de nuevo su nombre real. Hacer la imprimación en el dormitorio solo le demostrará a la organización que has terminado el trabajo. Pero si no lo hacemos, y la casa sigue sin terminar, nos da tiempo. Tiempo para que yo me convierta en un técnico más y acceda a su red desde dentro. El plan final tomó forma rápidamente. Doble engaño. Martín simularía mi borrado en el sistema, pero en lugar de crear una nueva identidad para que yo huyera, crearía una identidad de trabajo falsa dentro de su red. Una técnico de campo que él estaría supervisando. Esto me daría acceso a su sistema de vigilancia mientras él estaba fuera. El blanco. Él había guardado el código fuente de la organización en una unidad de disco duro oculta. Yo, como su técnico de campo, usaría la red de la organización para extraer las identidades reales de los líderes de la red, de aquellos que trabajaban en el anonimato total de la explosión. Una vez que tuviéramos las identidades y las pruebas de sus crímenes, usaríamos el sistema de Martín para un desborrado masivo y público, enviando la información a los medios y a las autoridades en el momento justo. La confrontación había terminado, pero la guerra acababa de empezar. Martín salió de la oficina para hacer la llamada más importante de su vida, informar a la organización que la imprimación de Clara se completaría en 72 horas. Y que él necesitaría unos días más para limpiar el rastro de la casa, ganándonos el tiempo crucial que necesitábamos para volar el nido. Los siguientes 2 días fueron un borrón de cafeína y terror. El sótano de la casa, la fortaleza encriptada de Martín, se convirtió en mi aula. Él me enseñó los rudimentos del proyecto Silencio, no como una herramienta de eliminación, sino como el lenguaje binario de la traición. Necesitaba convertirme rápidamente en la técnico de campo que él había creado en el sistema de la organización. Mi vida dependía de mi capacidad para aprender la lógica de un fugitivo. Martín me instaló en un ordenador portátil desechable el software que simularía mi identidad como la técnico CL1A. Una nueva analista que él supuestamente estaba supervisando para el borrado final. Me explicó que la organización operaba en capas de anonimato. Los líderes, los verdaderos cerebros que daban las órdenes, eran inaccesibles. Solo se comunicaban a través de nombres en clave y mensajes cifrados dentro de una red privada. Mi tarea era penetrar esa red. Necesitaba encontrar el registro maestro de nombres en clave, la única tabla de conversión que ligaba las identidades corporativas de los cabecillas a sus nombres reales. Las que habían sido borradas del mundo para convertirlos en fantasmas de poder. Mi experiencia como archivista se reveló como mi mayor activo. Los archivos son sistemas, y la seguridad de Martín era la misma, confianza en la estructura. La debilidad de la red, según Martín, era la arrogancia de sus creadores. Ellos creían que sus capas de cifrado eran suficientes. Tienes que ser invisible, Clara, me advirtió Martín, sus ojos llenos de una tensión que nunca había visto. Entra, navega por el nivel 3 de la red como si fuera tu escritorio, y busca cualquier archivo que tenga la etiqueta alfa o zero. Esos son los marcadores para el registro maestro. Si tocas el nivel 4, la seguridad lo detectará como una intrusión y enviará un equipo de neutralización, aquí en menos de 1 hora. La misión comenzó a las 2 de la madrugada. Martín estaba en la puerta del sótano, actuando como centinela. Yo estaba sola en la penumbra, frente a una pantalla que parpadeaba con el terror de un mundo invisible. Usé la falsa credencial de técnico CL1A para ingresar en la red. El acceso fue sorprendentemente fácil, una prueba de que la organización confiaba plenamente en la seguridad de su sistema.
Navegar por los servidores era como explorar las galerías más oscuras de mi antigua biblioteca, solo que en lugar de pergaminos, había información tóxica. Vi archivos de vigilancia de líderes mundiales, protocolos de manipulación de mercados y, escalofriantemente, un directorio de identidades vivas, gente borrada que ahora trabajaba encubierta para la organización. Llegué al nivel 3. Los nombres de los archivos eran abstracciones frías, Protocolo 77 y Sigma, gestión de activos fantasma. La búsqueda me llevó a un callejón sin salida tras otro. Empecé a sudar, la presión de la hora límite y el miedo a un error me hacían temblar las manos. Recordé algo que Martín me había dicho: la gente, incluso los genios de la seguridad, usa atajos psicológicos. La clave era el lenguaje. Si el sistema se llamaba Proyecto Silencio, el registro maestro, la fuente de todo ruido, no podía tener un nombre en código. Cambié mi estrategia de búsqueda. Dejé de buscar alfa y busqué el único nombre que no encajaba en un sistema de anonimato, el nombre del archivo de la otra Clara. Busqué por Vance, y Vance, C. Encontré el archivo de Elías Vance, Martín, marcado como borrado total, vigilancia nivel 0. Y encontré el archivo de la otra Clara, marcada como activo silenciado, alojamiento estructurado. Pero en su registro, había un pequeño archivo adjunto, un memo de una sola línea, escrito por el que parecía ser el jefe directo de Martín. El memo decía: confirmar silencio. Usar el protocolo, el origen, punto. El origen no era una etiqueta de seguridad, era un nombre en clave para el propio jefe de la red. De inmediato, me dirigí al directorio principal e hice una búsqueda por el origen. El sistema dudó, y luego, con una demora que me pareció eterna, abrió un único archivo, marcado con el símbolo de una tabla de referencia. No era el registro maestro, sino el esquema de jerarquía que llevaba al mismo. En la parte superior, bajo el nombre de El Origen, había un nombre real, un nombre que me resultaba familiar por las noticias y las publicaciones financieras. El jefe de la organización, el arquitecto de las desapariciones, el hombre que persiguió a Elías Vance y que ahora me quería fuera de la casa, era Andrew Ales. Un multimillonario discreto con intereses en tecnología y seguridad global, un hombre que se presentaba como un filántropo. Pero el verdadero premio estaba en las referencias cruzadas de Ales. En un submenú de gestión de archivos, encontré el botón que había estado buscando, el que ligaba los nombres en clave a las identidades reales. Registro maestro de identidades fantasma. Me preparé para la descarga. Justo en ese momento, la pantalla parpadeó con una luz de advertencia roja intermitente. Un mensaje emergió en el centro de la pantalla, frío y acusatorio. Intrusión detectada. Fuente: técnico CL1A. Protocolo de neutralización activado. Ubicación marrón. Me habían descubierto. Había tocado, aunque fuera de manera tangencial, un archivo que el sistema protegía con uñas y dientes. Martín se había cubierto la cara de sudor al escuchar la alarma silenciosa del sistema. Solo teníamos minutos. Yo estaba a punto de descargar la evidencia, pero la organización ya estaba en camino. El mensaje rojo de protocolo de neutralización activado brillaba en la pantalla como una sentencia de muerte. El tiempo se había agotado. Martín irrumpió en el sótano, su rostro pálido pero extrañamente enfocado. Están en camino. La alarma solo salta cuando el equipo de campo está a menos de 15 minutos. Clara, tenemos que salir de aquí ahora. Yo ya estaba pulsando frenéticamente la opción de descarga. El registro maestro de identidades fantasma era un archivo gigantesco. No puedo. Son demasiados datos. Tardará 3 minutos en descargarse por completo a la unidad encriptada. Si lo desconecto ahora, perdemos la única prueba de la existencia de El Origen, de Andrew Ales, y de toda su red.
Martín comprendió la gravedad de la situación. La huida sin la prueba nos condenaba a una vida de fantasmas, tal como la había vivido la primera Clara. Con la prueba, podíamos destruir a la organización. De acuerdo, dijo, sacando una pistola de un compartimento oculto en el escritorio, un recuerdo helado de su vida como Elías Vance. 3 minutos. Yo gano tiempo. Sigue descargando y luego saldremos por la puerta trasera. El coche está preparado con los pasaportes de emergencia. Los minutos que siguieron fueron una cacofonía de miedo y código binario. Yo veía como el porcentaje de descarga avanzaba dolorosamente lento. 50%, 60%. Martín subió al piso de arriba para activar el sistema de contramedidas de la casa. Escuché el resonar de cerraduras automáticas, el crujido de puertas blindadas que nunca supe que existían y, finalmente, un ruido sordo que indicaba que la casa, nuestra lienzo en blanco, se había convertido en una fortaleza. Al 85%, escuché el sonido inconfundible de cristales rotos en el primer piso. El equipo de neutralización ya estaba dentro. Martín regresó corriendo al sótano, el sudor le corría por la frente. Te están entrando por el salón. He cortado el acceso principal, pero tienen inhibidores de señal. No podemos llamar a la policía. 95%, murmuré, mis ojos fijos en la pantalla. El archivo con el nombre de Andrew Ales ya está dentro. Solo queda la tabla de referencias cruzadas. La puerta del sótano, de madera maciza, comenzó a temblar bajo el impacto de un ariete o una patada brutal. Era el momento. Clara, ahora, gritó Martín, extendiendo la mano para desconectar la unidad de disco. Pero antes de que pudiera hacerlo, yo agarré la unidad de disco duro y, justo cuando el porcentaje llegó al 100%, la desconecté y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. La puerta del sótano se abrió con un estruendo, revelando a 2 figuras con equipos tácticos, encapuchados, fríos y rápidos. Martín no dudó. Les disparó a las piernas, usando la pistola para crear una distracción y ganar un segundo. Me agarró del brazo y me arrastró a través de la salida de emergencia del sótano, una puerta camuflada que daba al jardín trasero. Corrimos en la oscuridad. Detrás de nosotros, los disparos y los gritos ahogados del equipo de neutralización resonaban. No llegamos muy lejos. Un tercer agente apareció por el lateral de la casa, su figura recortada contra la luz de la calle. Martín se detuvo, exhausto y acorralado. No hay salida, Clara. Tienen la casa rodeada. Corre al coche. Pero en ese momento de desesperación, recordé la única cosa que la organización temía, la exposición. Saqué mi móvil. En el sótano, había cargado un código de emergencia en una aplicación de noticias encriptada. Si lo activaba, la bomba de verdad que Darío y yo habíamos planeado se lanzaría de inmediato. Abrí la aplicación, ignorando el cañón de la pistola que ahora me apuntaba. ¡Alto!, gritó el agente encapuchado. Suelta el teléfono. Miré a Martín, quien asintió, dándome la fuerza que necesitaba. Con el dedo temblando, tecleé el código y pulsé el botón de enviar. El mensaje era simple: el registro maestro y las pruebas de Andrew Ales se enviaron a un centenar de contactos de prensa y gobiernos, activando la distribución. Es demasiado tarde, le dije a la gente. El archivo ya se ha ido. El nombre de El Origen está a punto de ser público. Si nos matan ahora, solo prueban que la información es cierta. La parálisis fue nuestra salvación. El agente dudó. Su misión no era crear mártires, sino asegurar el silencio. La amenaza de la exposición masiva era la única cosa que superaba su protocolo de neutralización. 10 minutos después, el equipo de neutralización se retiró tan rápidamente como había llegado, dejando la casa destrozada y a nosotros, temblando pero vivos, en medio del jardín.
Su objetivo había cambiado. La organización necesitaba ahora contener la fuga de información y borrar sus propios rastros de la red global. Nos sentamos en el coche de huida, mi respiración agitada y la de Martín acompasada por el miedo. Mi mano se aferraba a la unidad encriptada. No habíamos huido para siempre, sino solo lo suficiente para garantizar la destrucción de la organización. Días después, la tormenta mediática golpeó la ciudad. La exposición del registro maestro de identidades fantasma y la revelación de que Andrew Ales era el origen provocó un escándalo global. El proyecto Silencio se convirtió en el proyecto Exposición. Yo, Clara, la mujer que había sido marcada para el borrado, me convertí en la testigo clave en el caso contra Ales. Martín, mi esposo, Elías Vance, se entregó bajo la protección de un programa federal, su testimonio vital para desmantelar la red que él mismo había ayudado a construir. Él había regresado a la casa, no para borrarme, sino para entregar la herramienta de borrado. Un año después, la casa de estilo Tudor fue vendida en ruinas, sin terminar. No había imprimación sobre la pared del dormitorio. La frase, "huyan antes de que él regrese", se quedó allí, como un recordatorio para el próximo habitante. Pero el significado había cambiado. Ya no era una advertencia de miedo, sino un monumento al coraje de la mujer que no huyó, sino que enfrentó el fantasma de su esposo y usó la verdad grabada en la pared para salvarse a sí misma y exponer la oscuridad que él intentaba ocultar. Mi nueva vida ya no era un lienzo en blanco, sino un testimonio de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz.